La paz de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en este precioso día, que es tiempo de victoria. Amén. ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo en este lugar? ¿Quiénes son? Gloria a Dios. Ponte de pie un momentico allí, 2 segunditos más. Dile que está a tu lado: Cristo te ama profundamente. Dile: instrumento eres en las manos de Jesús. Instrumento eres en las manos de Jesús. Saeta bruñida en las manos de Jehová de los ejércitos. Porque somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Aprendíamos acerca de la apostasía. Es importante que la iglesia de Jesucristo sepa que esa es una buena noticia, porque ciertamente si entendemos que lo que antecede la venida del Señor es la apostasía, entonces eso trae contentamiento. Sin embargo, es importante que la iglesia esté percibida y no caiga en las profundidades de la apostasía. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo profetizó. El profeta es de profetas, nuestro Señor Jesucristo profetizó acerca de la apostasía. Y aún desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel apostató, se desvió de la fe del Dios único y verdadero. Ahí en Mateo 24 podemos leer en el versículo 10 y 11 de la siguiente manera: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Interesante esta parte porque dice que engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Dice el versículo 23 del mismo capítulo 24 de Mateo de la siguiente manera: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es de suma importancia para la iglesia de Jesucristo. Entender que nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, anunció de que muchos apostatarían o se desviarían de la fe en Él. Y lo más interesante y que debe traer a reflexión a todo creyente es que aún a los escogidos engañará. ¿Hay algún escogido en este lugar? Amén. Entonces, los escogidos
cabe la posibilidad de que sean engañados si no aprendemos todos juntos a utilizar el don del discernimiento y no nos dejamos llevar solamente por las emociones, por el aleluya, por las calambrinas, por las caídas en el suelo, por los prodigios o señales, porque también dice aquí que ellos harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Satanás se está valiendo del sensacionalismo, de la sensualidad, de las emociones de muchos hermanos y hermanas, y están yéndose tras estas cosas, y muchos están cayendo en la apostasía. Aprendíamos la semana pasada que la palabra apostasía tiene que ver con aquellos que estuvieron en la fe, pero se desviaron. Viene de la palabra griega afistemi, que significa apartarse de o abandonar algo. Entonces, quiere decir que estaban dentro del cristianismo, estaban dentro de la fe en Cristo Jesús, pero algo les hizo voltear su mirada y entonces ir por los caminos incorrectos. Y eso ya se está viendo. Ya hay hombres que están andando fuera de la visión del cristianismo, y muchos están siguiendo a estos hombres porque están siguiendo el sensacionalismo, están siguiendo el show, están siguiendo el espectáculo, y son ciegos siguiendo a ciegos, y esto puede llevarlos a un hoyo. Pues nosotros no podemos dejarnos llevar por la emoción. Ciertamente como seres humanos tenemos emociones, pero no podemos dejarnos llevar por las señales, porque ciertamente en aquel tiempo se escuchará, según dice Mateo capítulo 7, del 22 al 24, que dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. Nos manda al lago que arde con azufre y fuego. O sea que fueron personas que hicieron obra, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y lamentablemente muchos caerán en esta condenación. Por eso es importante que el creyente en estos tiempos, por eso Dios me inquietaba mucho por lo que le decía la semana pasada con respecto a esta señora que anda oyendo billetes y diciéndole a las personas que son príncipes porque dan $1000 o $500, o el pastor que anda por allí vendiendo chicles y escobas para echar fuera demonios y sanar enfermos con los chicles, y otros que andan haciendo adivinaciones dentro de los cultos cristianos. Y muchos están cayendo en este juego. Por lo tanto, tenemos que, como le decía en la enseñanza anterior, ¿cómo yo puedo identificar la apostasía? Muchos se enfocan solamente en la iglesia católica, pero esa no es la única iglesia apóstata, porque se desviaron de la fe hacia otras cosas. La iglesia cristiana evangélica también está apostatando. Cuando se habla de la Gran Babilonia, allá en el libro de Apocalipsis, todo el mundo dirige su mirada hacia la iglesia católica, y eso es una sutileza del enemigo. No es solamente la iglesia católica, también la iglesia cristiana evangélica. Muchas están cayendo en la apostasía. Y es allí donde tenemos que tener nosotros los ojos abiertos y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, porque usted ve muchas cosas por la televisión, usted oye muchas cosas por la radio, y es importante entonces que usted sepa cómo yo puedo determinar como cristiano si lo que estoy oyendo verdaderamente está bajo los fundamentos de la Escritura, si verdaderamente yo no me estoy dejando llevar por las emociones. Porque déjeme decirle algo: usted puede estar en un lugar donde haya muchos aplausos, donde haya muchas emociones, donde haya mucho humanismo, y usted siente que algo está pasando. Por supuesto que algo está pasando, pero en las emociones, y luego vuelve a tener el mismo vacío y va a buscar más. Cuando son cosas del Espíritu, Él nos da llenura plenamente, Él lo llena todo, en cualquier momento y en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Por eso, como hablábamos la semana pasada acerca de esta introducción acerca de la apostasía, hablábamos allí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, que no vendrá el Señor Jesucristo sin antes manifestarse la apostasía. Lo leíamos ahí y lo vamos a leer rapidito para que recordemos rápido lo que leíamos la semana pasada. Dice allí en el versículo 3, el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le
está hablando a la iglesia de Tesalónica y le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a analizar un poco el contexto de este pasaje bíblico y leamos desde el 1 al 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que Pablo, el apóstol Pablo, está corrigiendo y enseñando algo acerca de la venida del Señor. Y esto quiere decir, todos los creyentes que estamos acá, los que estamos en este lugar, que somos cristianos, sabemos que Cristo va a venir. Pablo sabía en ese momento, en ese contexto histórico, en ese momento específico, él sabía que Cristo había de venir, pero tenía algo claro. Habían hombres que estaban diciendo que ya Cristo había venido, habían otros que decían ya viene pronto, como lo decimos nosotros. Pero Pablo hace más de 2000 años decía: pero esperen un momento, no se dejen engañar. ¿Por qué él decía esto? Porque muchos en aquel entonces no querían trabajar, no querían estudiar, querían estar ociosos esperando la venida del Señor, porque era ya. Sí, es ya. Y ahora más que nunca. ¿Por qué ahora más que nunca? Porque cuando Pablo dijo eso, en ese momento histórico, 2000 años, 2015 años antes, previos a este entonces, a esta eternidad presente, por decirlo así de alguna manera, él está dando a entender: no hay tanta apostasía ahorita como la hay ahora. Él dice: no se dejen engañar, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Dijo tres cosas: ni por espíritu. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos entes espirituales. Y el enemigo de las almas trae pensamientos a cada individuo para hacerle pensar que está en la verdad. Y cuando alguien cree en su propia verdad y no está ligada a la verdad absoluta que es Cristo Jesús, comienza entonces la apostasía, y la apostasía termina en herejía. La apostasía significa apartarme de Jesús y entonces decir que ahora quizás vino el espíritu del indio morroní y me dio las escrituras solamente para en América del Sur y Latinoamérica, y el Padre y el Hijo se le aparecieron entonces al profeta Joseph Smith. Eso es una herejía. Comenzaron creyendo en Cristo y ahora creen en otros ángeles, cuando el apóstol Pablo dijo: sea anatema aquel que predica otro evangelio, aun si fuésemos nosotros o un ángel se le apareciere y le dijera un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema, que significa sea maldito. Imagínese usted lo que el apóstol Pablo estaba diciendo con respecto a la apostasía y a la herejía. Por eso el creyente tiene que tener claro cuáles son las doctrinas fundamentales para poder comparar. Usted puede tocarse, usted que está allí puede tocarse el esternocleidomastoideo, tóqueselo por favor. La doctora sí va a saber cuál es, pero algunos no saben dónde está el esternocleidomastoideo. Tulio porque hizo las clases de paramédico. El esternocleidomastoideo está por aquí, en un músculo largo. Y yo sé dónde está, a mí no me van a meter pechuga por ala. Igual es el evangelio de Jesucristo. Si usted no conoce la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no medita en la palabra, cualquier hombre que se pare en un púlpito y diga 4 palabras con emoción, de manera elocuente y con una unción tergiversada, le puede hacerte creer que está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, y resulta ser que su alma pudiese estar pendiendo de un hilo. Dios nos guarde a nosotros, que nos mantengamos en santidad, esperando a nuestro Señor, no dejándonos llevar por iglecimiento, por luces y humo en los altares, o porque haya tecnomerengue ahora también en los altares adorando al Señor, o géneros de música. Todo eso lo vamos a ir viendo en función, escuche bien,
Yo no tengo nada con los géneros de música. Sí tengo que ver más que todo con la letra de las músicas. Lo que dice, la palabra que se dice. Si realmente está glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que hay canciones que nosotros escuchamos, que las cantamos, y obviamente nosotros lo hacemos con el sentido correcto para adorar a nuestro Señor. Pero si usted se pone a escuchar, por ejemplo, una canción que dice: yo te busco, yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón, yo te busco, pero en ninguna parte me dice quién está buscando. En ninguna parte dice si es a Jesús o a quién. En el mundo comienzan a cantar esa canción y se les puede venir a la mente un novio o una novia. ¿O no? Tenemos que ahora aprender a analizar, discernir los cánticos. Cuando usted lee todos los salmos, en todos los salmos, aún para pedir, siempre se nombra a Jesús, a Jehová, al gran yo soy, es el mismo. El gran yo soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es. Jehová, uno es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Amén. Entonces, por eso no podemos dejarnos engañar por simples palabras y entender que hay doctrinas fundamentales que son inquebrantables. Hay personas de estas que predican que no tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo, que para qué esperarlo, que tenemos que conquistar aquí en la tierra. Y su conquista es más que todo material, más que conquistar almas, como nosotros vamos a ir ahora a las 4 esquinas, que ahora lo llaman Matancera, pero nosotros lo hemos llamado 4 esquinas de bendición. Por eso estamos así enfranelados, porque vamos a llevar el Evangelio ahora en esta noche, porque de eso se trata, de ir a rescatar a las almas que están perdidas. ¿Por qué no se usa todo ese dinero que hay en tantas luces y humo en los altares de llevárselo a los que están en el basurero municipal? O hacer una fundación para aquellas madres solteras que no tienen dónde estar y necesitan orientación porque las madres las abandonaron a ellas y ellas ahora son niñas teniendo otros niños. O como la niña que ayer lamentablemente en el sector donde vamos a ir lamentablemente murió violada y asesinada. Pero eso va a cambiar en el nombre de Jesucristo. Tenemos que levantarnos en fe a llevar el Evangelio para que nuestra tierra sea sazonada. Nosotros somos sal. ¿Hay alguien que sea luz del mundo en este lugar? ¿Hay alguien que sea sal de la tierra en este lugar? Por eso salimos a la calle a salarla, no aquí metido en este lugar. La gente apóstata quiere hacer entender que solamente es hacer crecer la iglesia, hacer crecer las arcas financieras. Las arcas financieras crecen en las iglesias, pero es para dar a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados. Es para eso. Y por supuesto para los levitas, que están a tiempo completo predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí me está siguiendo? Vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer ese capítulo completo para que vea algunos puntos importantes acerca de la apostasía. Para que sepa que la apostasía no tiene nada que ver con las sectas que ya hay. Esas sectas en algún momento estaban en el cristianismo, algunas de ellas, y ahora están apostataron, y se han hecho herejías, destructoras, por cierto. ¿Ya lo tiene? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice de esta manera. Quiero que esté atento, lea poco a poco. Hay palabras que van a sellarse y usted tiene que tener entendimiento de lo que aquí se habla, desde todos los puntos de vista celestiales y terrenales. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Escuche bien, hubo y habrá. Hubo y habrá. Dentro de las iglesias siempre va a acontecer esto. Por eso tenemos que ser celosos y cuidadosos. Dice: hubo y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. La herejía es producto de alguien que es apóstata y ya entonces comienza a tener una práctica desviada totalmente del Evangelio de Jesucristo. Y son destructoras. La palabra herejía viene de la palabra griega hairesis, que significa elección, elegir. Es cuando alguien elige por su propia voluntad una opinión propia. Él elige apartarse de la verdad porque él elige, él cree que tiene la verdad absoluta, y es ahí cuando hay el problema. Cuando hay congregaciones donde solamente es un hombre o una mujer son los que supuestamente tienen la verdad, son los super ultra ungidos, ahí ya hay problema. Todos nos equivocamos.
Y yo le he enseñado a usted que allí usted tome lo bueno y deseche lo malo de quien esté aquí parado, sea mi persona, sea los ancianos, cualquier líder o pastor que hemos invitado. Usted tiene que aprender a discernir para tomar lo bueno y desechar lo malo, porque así nos cuidamos los unos a los otros. Cada vez que alguien se me acerca para decirme algo, preguntarme algo, eso me ayuda, porque entonces yo investigo aún más. Amén. Entonces vemos que esas herejías se producen cuando alguien toma una postura acerca de un contexto bíblico, lo saca del contexto y saca un pretexto para tener su propia doctrina, que es como la que tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Este hombre era cristiano, sacó un texto fuera del contexto, y por eso algunos de ellos no se hacen transfusiones de sangre, porque sacó un texto fuera del contexto que está en Levítico 17:14, que dice que no beberemos sangre de las bestias y del hombre. Por supuesto, no somos caníbales, pero si ustedes ven todo el contexto bíblico, ¿dónde queda entonces el amor de Dios? ¿Dónde queda entonces el amor al prójimo? No tiene sentido. ¿Dónde queda entonces no matarás? Porque si tú tienes conciencia de que tu sangre puede salvar a alguien y no se la das, ¿qué estás haciendo? Lo estás matando. Entonces es un texto fuera del contexto para hacer un pretexto de una doctrina herética. Se vuelve herética y destructora. No sé si me está siguiendo. Así comienzan, así comienzan todas las sectas, pero comienza primero con la apostasía. Cuando se comienza a apartar de. Sigo aquí leyendo. Y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche bien esto. Estas personas que entran como falsos maestros, que introducen, escuche bien, subraya la palabra encubierta, o sea, no es de una manera explícita, es de una manera oculta, sublime, que las personas no se den cuenta. Están dentro de la iglesia, comienzan a hablarle a la persona con las palabras y se jalan a unas personas a través de la emoción. Comienzan a hablarle a ellos, no, tú eres comienzan con palabras lisonjeras y tú todavía estás en la misma posición y tú todavía no has crecido y tú todavía eres diácono. Vente conmigo y vamos a formar una iglesia. Eso es peligroso, peligrosísimo, porque nosotros no estamos por cargos, estamos por amor a quien nos salvó, que es Cristo Jesús. Ahora, que Dios hace llamados y hay ministerios, por supuesto, pero todos somos siervos, todos somos hijos. Entonces estas personas entran de manera encubierta. Es cuando entonces más tú y yo tenemos que estar a la expectativa espiritualmente, con las antenas espirituales abiertas, en la radio, la televisión, dentro de las congregaciones que te inviten. Tú tienes que estar pendiente. Hay personas que pueden llegar a las iglesias. Aquí a veces llegan personas y yo siempre estoy observando. Llegan una vez y se van. Pregunto quiénes están invitados, porque quiénes vienen a otra iglesia, y observo. Cuando yo hago esa pregunta es porque estoy observando algo que es diferente a lo que yo estaba viendo antes. Alguien que, no estoy diciendo que la persona tenga algún problema, pero estoy pendiente de quiénes son los que están llegando, que vienen de otra congregación. Los amamos en Cristo Jesús, pero estoy apercibido para cuidar toda la grey. No sé si me estoy explicando. Amén. Porque fíjense que estas personas dicen que negarán al Señor que los rescató. O sea, que ellos habían creído en la salvación, que ellos sabían que Jesús los había rescatado, pero ahora lo están negando. Ahora, ¿cómo lo están negando? Hay hombres en la televisión que dicen que Jesús es el Señor. Si alguno vio el video que yo le mandé de esta señora que hace esta hechicería con los billetes y comienza a decir que ella está oyendo los billetes para sacarle dinero a la persona, atrás en el altar dice: Jesús es el Rey, dice en el altar. Y ella está aquí delante manipulando al pueblo para quitarle a un grupo los que tengan de $1000, los otros que tienen a $500, los otros los que no tienen nada, los avergonzó delante del resto de los que estaban allí. Le hizo sentir que los que eran príncipes eran los de 1000 y los de 500. Y los que habían dado las casas, esos eran los príncipes, pero los que no tenían no eran los príncipes. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Él pagó sangre preciosa por usted. Preciosa no por bonita, preciosa por un alto costo. Nadie puede pagar lo que Él pagó por usted. Así que lo que usted tenga o deje de tener, a usted no le da valor lo que tenga o deje de tener. El valor se lo da la sangre de Jesús que pagó en la cruz del Calvario. Entonces eso es apostatar.
No podemos dejarnos llevar por las emociones. Y lo más triste es que estas personas dicen amén y pasan al frente amén en una iglesia, porque ya estaba ahí imitada esa iglesia. Y se dejó y dejaron que le manipulara a ese pueblo. Por eso que cuando alguien viene invitado, los que estamos aquí estamos pendientes con las antenas. Cuando algo ocurre, una vez ocurrió algo en el kinder, yo me puse así. Agarré mi cartera también. Digo, voy a estar pendiente aquí. Después dice Rick que era el espíritu y los ancianos también. Y dijimos, bueno, ¿qué? Porque era la primera vez que eso ocurría ahí. ¿Alguien recuerda eso? Renato lo recuerda muy bien, no vino. Ok. Está por allá atrás. Ok, sigamos aquí. Y aún negarán al Señor que los rescató. Ya están viendo las características de esta persona. Están dentro, pero entran encubiertamente y niegan al Señor, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero ese no es el problema, que haya destrucción sobre esta persona, lamentablemente. El problema es este: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto lo hablamos la semana pasada. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y odiando los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Los piadosos son los que creemos en que Jesús murió por nuestro pecado, que resucitó el tercer día y que está a la diestra de Dios Padre y que pronto ha de venir. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Y ustedes, no sé si han escuchado esto, pero yo he visto lanzar palabras de maldición sobre el pueblo. Cuando uno de estos hombres o mujeres son atacados por otra persona, ellos comienzan a decir que va a caer maldición porque se han metido contra ellos, que son los ungidos. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Si ellos no tienen el mismo poder de los ángeles, y los ángeles no maldicen a nadie, imagínense ustedes entonces cuál es entonces la reprensión de parte de Dios para estas personas. Por eso nosotros no condenamos, porque usted me dirá ahora, pastor, pero usted está hablando de esta señora. Sí, estoy hablando de lo que ella dice. Yo no tengo nada en contra de la señora. Y espere Dios que se convierta al Señor y se devuelva de su mal camino. Pero si no se devuelve, esto es lo que le espera a este tipo de personas. Yo voy en contra de la manipulación y la mercadería del Evangelio de Jesucristo. Voy en contra de ese espíritu que va falseando y haciéndole creer a las personas que si no dan cierta cantidad de dinero, no son príncipes o princesas de Dios. En contra de eso sí estoy. No sé si me estoy explicando. No la estoy maldiciendo a esa persona. Dios me libre. Pero estas personas, dice, estos apóstatas, hablando mal de cosas que no entienden, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, escuche bien,
han dejado el camino recto. Quiere decir que estaban en el camino recto, estaban predicando el Evangelio, conocían de Jesús, pero algo pasó en el camino. ¿Por qué ocurren estas cosas, iglesia? Cuando un corazón se aleja de Dios, el mundo comienza a absorberlo y Satanás quiere que esa persona vuelva al mundo y retroceda. Sabe que cuando esa persona toca algo del mundo, Satanás va a querer cubrirla para que no regrese y se pierda. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos en comunión, en santidad, leyendo la Escritura, orando. Y más en estos tiempos que el Señor ya está cerca, es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. En un abrir y cerrar de ojos se escuchará la final trompeta. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y tú y yo tenemos que perseverar para la salvación de nuestras almas. Es necesario, es urgente. Como yo siempre pongo la analogía, si alguien tuviese alguna enfermedad y lo mandan al Pico Everest a buscar nardo puro, aquel lugar va y lo busca como sea. Cuanto más para la preservación de nuestras almas, no vamos a leer la palabra, a orar y a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando no le damos el justo valor a nuestra alma y a la salvación, y algunos creen en una falsa doctrina que salvo siempre salvo, y eso también es apostatar. Tenemos que perseverar hasta el fin, dijo el Señor Jesucristo, y entonces seréis salvos. Vemos entonces que esta persona, habiendo dejado el camino, en el versículo 15 dice, habiendo dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam era un profeta que se vendió por dinero. Iba a profesar una palabra de maldición, eso está en Números capítulo 22. Iba a profesar una palabra de maldición, guiado por el rey Balac sobre Israel. Y le salió la mula de Balaam. ¿Alguien ha escuchado? Y la mula le habló. ¿Te has escuchado esa historia alguna vez? Si no la he escuchado, lea el Número 22. Pues aquí está diciendo que estas personas se dejaron llevar entonces por el sueldo, por ganancias, no por amor a las almas. Y sigue diciendo el versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, que es Balaam. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Está hablando que este tipo de personas son fuentes sin aguas, son como cisternas huecas. Simplemente hablan y hablan la misma palabra, pero es para tratar de enredar a las personas. Hablan de mucho humanismo, tienen muchos libros. Entonces la gente tiene que leer tantos libros y dejan de leer la palabra donde está la verdad. Y la verdad os hará libres. Es la verdad. Si usted no ha leído ni siquiera el Antiguo Testamento, ¿cómo se va a poner a leer un libro? Usted primero tiene que conocer la palabra para sopesar otros libros. Yo no digo que usted no lea otros libros. Usted puede leer otros libros, pero ¿cómo puede desechar lo malo si no sabe qué es lo bueno? Para poder saber qué es lo malo, tiene que saber qué es lo bueno. Para saber que un billete es falso, usted tiene que conocer el bueno. Si no conoce la palabra, sus principios y sus fundamentos, puede ser llevado por vientos de doctrina. Y lo peligroso es el alma. Y como acabamos de escuchar, esas personas van al infierno. Y ninguno quiere ir al infierno. Queremos estar en las bodas del Cordero. Y queremos que otros que estén confundidos se devuelvan de su mal camino y vayamos todos a las bodas del Cordero. Por eso es importante la apostasía más en estos tiempos, porque usted puede prender la radio y escucha unas barbaridades. Usted puede prender la televisión y escucha unas barbaridades. ¿Qué quiere decir con esto? Que se está cumpliendo ya la Escritura, que la apostasía ya ha crecido de una manera exponencial y seguirá creciendo porque son los posteros tiempos. Y Dios, Jesús, no va a anunciar ni el día ni en la hora en que ha de venir. Por eso ya la última fiesta, que es el Rosh Hashanah en hebreo, es decir, las trompetas, ya está de camino. Vamos a escuchar la final trompeta en algún momento, porque cuando vemos lo que estamos viendo en el Medio Oriente, en Turquía, Irak, Israel, Palestina, Egipto y Rusia entrometiéndose y Siria, es porque ciertamente ya se está levantando la Confederación Árabe para ir en contra de Israel. Y ciertamente antes que haya la guerra, nosotros vamos a ser arrebatados. Eso usted tiene que tenerlo muy presente y pendiente. Los tiempos y los sazones. Todo eso que está ocurriendo, sumado a la apostasía, que ya vimos nosotros esa enseñanza y la vamos a volver a ver para reforzar,
Eso me está anunciando de que Cristo viene pronto. Dile que está a tu lado, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Sigue diciendo aquí, el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, escuche bien, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, escuche bien, de los que viven en error. Escuche esta parte, lo vuelvo a leer. Pues hablando palabras infladas es que te dicen tú eres un campeón, tú eres el campeón de campeones, pero no te dicen que eres siervo de Jesucristo. Y te dicen que eres princesa de Jehová, pero si das $1000. Seducen con concupiscencia. Concupiscencia son pasiones desordenadas de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estas personas que ya habían huido del error de este mundo se dejaron cegar por estas personas que salieron de la misma iglesia y que están saliendo de las mismas iglesias. Se dejan seducir porque ellos le dicen que ellos conocen una revelación nueva, que ellos conocen las profundidades de Jesucristo, que ellos han ido al tercer cielo, que ellos han tenido sueños y visiones, que han visto multitud de ángeles, y todos podemos tener, algunos, pues yo no he tenido visiones, en mi espíritu sí, pero nunca he tenido una visión. Muchos de ustedes quizás sí, y eso no está mal, pero usted no se va a dejar llevar por las visiones, sino por la palabra. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Y la única manera que usted pueda discernir si ese ángel realmente viene de parte de Dios o no, es que usted conozca la palabra. Porque muchos han sido engañados precisamente por esto. Y estas personas fueron engañadas por estos hombres que los sedujeron con concupiscencia, y dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, le dicen, no, te vamos a sacar de la religión. Esa gente es religiosa. Siempre seguro te hablan de la salvación, siempre te hablan del cielo y el infierno, siempre te hablan del arrebatamiento, siempre te dicen Maranata, siempre vamos para otras cosas, hay que conquistar, the kingdom now, el reino ahora. Es una secta. Esa es otra secta que se llama the kingdom now, el reino ahora. El reino milenario no ha llegado. Va a llegar cuando seamos arrebatados y vengamos con él. El reino sí se ha restaurado en nuestros corazones, porque Cristo se acercó a nuestras vidas, amén. Pero no en este mundo. En este mundo sigue gobernando Satanás. Dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y sigue diciendo aquí el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso tú y yo no podemos dejarnos vencer por aquellos que son apóstatas y dejarnos engañar por aquellos que son apóstatas, porque si no, entonces el espíritu que opera en ellos podría sernos esclavos y Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Ciertamente, escuche esta parte, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, escuche bien, ellos se habían salvado, se habían escapado de las contaminaciones de este mundo conociendo al Señor Jesucristo, pero dice aquí, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. ¿Por qué viene a ser peor? Versículo 43 al 45. Fíjense lo que dice allá. Ellos conocieron al Señor, se escaparon de las contaminaciones de este mundo, pero luego se dejaron engañar y fueron vencidos de lo malo, y su postrer estado viene a ser peor que el primero cuando conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque viene entonces un ataque espiritual más fuerte todavía, y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Quiere decir que cuando alguien es liberado, recibe a Cristo en su corazón, el demonio tiene que huir porque el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Pero si no, fíjense lo que pasa. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué pasó aquí? El espíritu inmundo volvió a ver en el individuo
cómo estaba el individuo y vio que el individuo estaba desocupado, su espíritu humano, estaba barrida y abordada y no estaba el Espíritu Santo de Dios allí. Que vino entonces y dijo, el versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Me está siguiendo? Vaya conmigo a Pedro otra vez. Por eso es que cuando alguien se deja enredar y viene un espíritu, él quiere dominarlo para sacarlo de la jugada y sacarlo del juego. Por eso es que tenemos que mantenernos en la búsqueda, tenemos que mantenernos en el fuego, porque mientras nos mantengamos en el fuego del Espíritu Santo, todo demonio que esté por ahí revoloteando se va a quemar y tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Por eso lo de la apostasía es importante para la iglesia. Sigue diciendo, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor, fíjense lo que dice aquí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Qué significa esto? Por supuesto que es mejor que no lo hubieran conocido. ¿Por qué? Porque mientras no lo conozca, todavía puede recibir a Cristo en algún momento. Pero más peligroso es alguien que lo conoció y retrocede, porque ya tiene argumentos, y uno va y le predica y no te recibe porque ya tiene un espíritu de religiosidad, y tú le hablas de Cristo, le hablas del amor de Cristo y no quiere regresar a la senda. Por eso es lo peligroso. Cuando alguien está en los caminos del Señor y retrocede del camino del Señor, vienen espíritus engañadores para que esa persona no vuelva al camino y le hace entender que eso es religión, que eso es tontería, y resulta ser que su alma está a la punta de perderse, a un ápice de perderse. Por eso es peligroso. Por eso dice en la Escritura, hubiese sido mejor que no hubiesen conocido el camino, que conocerlo y apartarse. Por eso los que lo conocimos, mantengámonos firmes sobre la roca hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque hay un beneficio. Vamos a estar en su presencia por la eternidad. Ya conocemos la verdad. Por eso dice ahí que no perdonó a los ángeles. Lo leímos ahorita. ¿Por qué no los perdonó? Porque ellos estaban allí en su gloria. Vieron al Señor, vieron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y aún con eso quisieron ir en contra de Él, juntamente con Satanás, y ellos fueron las 2/3 partes. Dice Apocalipsis capítulo 12, que las 2/3 partes de los ángeles se fueron con el enemigo. Perdón. No los perdonó, y están ahí guardados en prisiones de oscuridad, dice la Escritura, para el día del juicio. Por eso es importante que todo lo que usted oye, todo lo que usted ve en la televisión y lo que lee, tiene que estar respaldado con la palabra y en el ánimo y el espíritu de la palabra, porque también va a haber palabra que va a estar tergiversada por el sentido que le da el individuo para su propia verdad. Por eso es importante esto, y dice aquí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros no somos eso en el nombre de Jesús. Tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Cómo yo puedo huir y evitar estas personas? Ve conmigo a Timoteo, a 2 de Timoteo, rapidito. Como este es continuado, lo continuamos la semana que viene porque hoy vamos a salir a evangelizar, pero quiero que leamos ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo, vamos a leerlo del 1 al 5, rapidito allí. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Fíjense lo que dice aquí. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿usted cree que estamos viviendo los postreros días? Desde que Cristo vino estamos viviendo los postreros días y ahora aún más estamos cerca. Vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros son codiciosos, vanagloriosos. Vea esta característica y vea usted lo que está viendo en la televisión o escuchando en la radio. Hombres que se aman a sí mismos, avaros, y habla del género humano, también mujeres, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, que no tienen templanza, no tienen dominio propio, se dejan llevar por las emociones, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Usted se acercaría a un tipo de persona de esta para que le predique? Sí, eso es fácil verlo aquí, pero el punto es este, que tendrán apariencia de piedad. Ese es el problema. Estas personas, para poder ver esto que les acabo de leer, se discierne es en el espíritu, con el discernimiento espiritual, porque a esta persona no se le va a ver solamente así, porque yo sospecho. No, yo lo discierno, porque aquí dice que van a tener apariencia de piedad, o sea, van a externamente, ellos van a dar apariencia de piedad. Y ya aprendimos la semana pasada qué es la piedad. Se los di a leer en 1 Timoteo 3:16. La piedad es que Cristo murió por nuestro pecado. Dios se hizo carne, Dios se encarnó. Nos justificó al morir en la cruz, haciendo el sacrificio vicario. Eso es la piedad. Ellos van a tener apariencia de piedad, o sea que van a predicar de eso. Pero dice aquí la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Cómo yo puedo evitar a este tipo de personas a las cuales tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de esa piedad? No lo van a negar verbalmente, lo van a negar con las acciones. Ellos están haciendo riquezas y emporios aquí en la tierra. Y recuerde, como le dije el domingo, nosotros somos peregrinos. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Él no va a engrosar nuestras arcas. Él lo que necesita es que nosotros estemos viviendo conforme a su voluntad. Y cuando nos bendice materialmente es para que ayudemos a los demás. Porque dice Santiago que el modo de las riquezas será contado para el día del testimonio y del juicio, si usted no lo ha leído. Las riquezas serán contadas, el moho, aquellas cosas que están guardadas, que otros necesitaron y usted no lo dio, eso va a ser contado en el día del juicio, para aquellos, por supuesto, que apostaten de la fe. Amén. Por eso usted tiene que tener claro que este tipo de personas, usted tiene que verlas. Usted ve que están predicando acerca de la piedad, pero usted ve que están vistiendo un traje Hugo Boss de $3,000 y unos zapatos de alto costo. Y no tengo nada de vestir bien, porque a mí me gusta vestir bien. Pero yo no creo que sería capaz de comprar un traje como eso cuando sé que muchos están pasando hambre. Ahí es donde se niega la piedad. Esa persona no la está negando verbalmente, la está negando con sus acciones. La está negando cuando no va a un barrio a predicar el evangelio, porque ya no, porque es apóstol, o es profeta, o es evangelista. Todos tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Mañana, por cierto, vamos a San Carlos a hacer un trabajo en aquel lugar de discipulado. Vamos 10 personas a aquel lugar. El trabajo que se comenzó hace 2 semanas, vamos a seguirlo haciendo, porque ahí se va a constituir una iglesia para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo en mi corazón. Tenemos que estar con esta iglesia, no podemos dejarnos llevar por la apostasía, por las emociones. Tenemos que evitar todo esto. Y en estos 5 minutos, vamos a ir cerrando a las 8:30, quiero que usted tome nota de 2 palabras o 2 frases que tiene que tener en cuenta para poder usted distinguir, discernir. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Hay 2 tipos de doctrinas: la doctrina fundamental y las doctrinas no fundamentales. Doctrinas fundamentales y doctrinas no fundamentales. Las doctrinas fundamentales hay primarias y secundarias, y las doctrinas no fundamentales hay primarias y secundarias. Las doctrinas fundamentales no se pueden negociar. Cuando un creyente ya conoce las doctrinas fundamentales, que las vamos a ver, ya él tiene que tener claro que cualquier cosa que se mueva con la misma palabra,
pero esté fuera de las doctrinas fundamentales, ya está tildando a la apostasía. Y hay que estar con los ojos bien abiertos. Por eso es que es importante que usted aprenda de estas enseñanzas, porque una vez que la persona cae en la apostasía, es próximo a caer en la herejía. Entonces tengan en cuenta, para los que estudian y toman nota, esas dos. Y la primera que les voy a dar hoy, a repetírsela porque se lo dije la semana pasada, es lo que está en 1 Corintios 15, 1, 4. La doctrina fundamental primaria es el Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es la buena noticia. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Porque así lo establece, como leímos la semana pasada, en 1 Corintios 15, 1, 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Escuche bien, el Evangelio que os he predicado. Pablo está hablando de qué es lo que él está predicando a esa iglesia, qué les predicó, mejor dicho, a esa iglesia de Corintios. Y le dice, ¿qué recibisteis? Recuerda esa palabra que le dije que la subrayara, en la cual perseveráis. Tenemos que recibir y perseverar. Por la cual, si también retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es recibir, perseverar y retener para poder ser salvos. Ahí está clarito. La semana pasada se lo dije, hoy se lo vuelvo a repetir porque no me cansaré de repetirle las mismas cosas, como decía el apóstol Pedro. Usted tiene que recibir la palabra, el Evangelio. Usted tiene que perseverar en ese Evangelio. Usted tiene que retener esa palabra que se le ha predicado para ser salvo. Porque si no, dice aquí, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, muerte, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, 2, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 3. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de acuerdo a lo que aquí estamos viendo en las Escrituras. Y el mismo apóstol Pablo, en esta misma doctrina fundamental primaria, dice en Gálatas 1, 8, 9, dice, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. ¿Qué otro evangelio? Algo diferente de lo que les acabo de decir que está en 1 Corintios 15. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que les hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, era algo que ya Pablo había predicado, pero se lo está repitiendo. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Significa maldito. Por eso Jesús lo anunció, muchos se dejarán engañar, porque lamentablemente se dejan llevar por los aplausos, se dejan llevar por el metalenguaje, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El metalenguaje no va a salvar a nadie. Lo que nos va a salvar es que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, creemos que fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y vida abundante, y que pronto ha de venir. Porque muchos se van a introducir en la iglesia diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios, con el metalenguaje para tener beneficios. Afuera usted lo puede experimentar, personas se te acercan cuando saben que tienes una calcomanía o te ven la Biblia y dicen, hermano, varón de Dios, ¿cómo estás? Y luego te piden algo. Los apóstatas que conocieron al Señor y se desvían, comienzan a hacer lo mismo por codicia y avaricia, pero de manera diferente. Estas otras personas que están en la calle tienen la oportunidad de conocer al Señor porque todavía no lo han conocido. Amén. La semana que viene continuamos con esta enseñanza de la apostasía, porque vamos a aprender, una vez que tengamos las doctrinas fundamentales y las no fundamentales, cuando usted escuche una canción, usted va a decir, sí, se mueven las emociones, pero aquí hay algo que no, falta sustancia, falta algo. Y es ahí donde usted va a empezar a dejar algunos cánticos
que no debemos escuchar, porque son sensuales. Amén. Y como al ser humano le gusta la sensualidad, comienza a escucharlo y a escucharlo y a escucharlo, y por ningún lado le dan gracias a Jesús, por ningún lado glorifican al Espíritu Santo, por ningún lado hablan que están hablando de Jesús, solamente se dicen palabras bonitas y románticas y poéticas. Y entonces se dice que esas son cristianas porque la está cantando alguien que supuestamente es cristiano. Eso es lo peligroso. Ponte de pie, iglesia. Cierra tus ojos allí donde estás. Señor, invocamos tu nombre en este lugar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos aprender, Señor, acerca de esto de la apostasía. No queremos ser engañados, Señor. Como tú dices, que nadie nos engañe, Señor. Hoy queremos salir a predicar tu palabra, papá, lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso hoy, Padre, elevamos este cántico de oración a ti, pidiendo que llenes nuestras vidas para que tu gracia sea sobre nosotros y sea impartida aguas cristalinas de tu Espíritu Santo en aquel sector, Señor, que quizás están conmovidos y confundidos por lo que ocurrió el día de ayer con esta niña, Señor. Pero vamos a llevar una palabra de esperanza, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas, llena nuestro ser, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena nuestras vidas, llena mi alma. Llévanos en bendición, Señor. Envía ángeles que estén alrededor de cada vehículo, Señor. Envía ángeles que estén alrededor de cada hermano, de cada hermana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has enviado ángeles alrededor de esas cuatro esquinas, Señor. Gracias, Señor, porque has enviado ángeles, Señor, a los alrededores de aquel lugar. Gracias porque tus ángeles son poderosos en fuerza, que ejecutan tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú vas delante de nosotros cual poderoso gigante, Señor, enderezando los lugares torcidos, Señor, y nos has dado la victoria, y por eso, Señor, te damos un fuerte aplauso, agradecido, Señor.